Bueno, muy buenos días a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan nuevamente a través de la 93.3 Viva Radio. Qué honor el poder estar con ustedes nuevamente. Les saluda su hermano en Cristo, René Pleites. Elmer Hernández, ¿cómo estás? Hizo amigo. Eso, amigo. Bueno, un gusto de estar aquí nuevamente con ustedes. La verdad que ya es un placer para mí apartar las mañanas del sábado para poder venir a compartir y poder estar aquí en la radio. Qué bueno, y gracias por ello, ¿verdad? Porque pasamos esta hora que ni se siente el tiempo acá, ¿verdad? Con hermano Lisan también, muchas gracias por siempre estar dispuesto a poder apoyarnos en todos los programas que nosotros realizamos, ¿verdad? En los diferentes horarios. Y pues hoy en la noche no se vayan a perder, tenemos Viva Night. Va a estar súper bonito. Tenemos invitados especiales, ¿verdad, Elmer Hernández? Sí, bastante. Vamos a estar pendientes. Sí. Yo estoy emocionado, la verdad, de poder estar aquí, compartir. Sí. Hasta autógrafo va a pedir Elmer ahora. Vamos, sí. Pero no se lo pierdan, estará súper interesante. Aquí detrás de cámara estamos siempre aquí. Correcto, y vamos a estar tras de cámaras, así que los invitamos 7 de la noche, va a estar súper genial, como nuestra primera intervención de hace 15 días, que fue completamente un éxito, ¿verdad? Así que los esperamos que se conecten a live, o de igual manera nos pueden seguir en el dial 93.3 Viva Radio. Pues, ¿de qué vamos a hablar esta mañana, hermano Elmer Hernández? Mira, de un tema muy interesante que a lo mejor no quisiéramos que pasara esa situación, ¿verdad? Porque es un tema que a raíz de algo que puede ser malo, o bueno, que sí es triste y es malo para cada uno que lo pasan, pues trae siempre consecuencias jurídicas. Así es. Que es la herencia, que es la sucesión, ¿verdad? Uh-huh. Que a raíz de que una persona fallece, pues, ¿qué se hace con los bienes de esta persona, ¿verdad? Sí, así es, como muy bien lo decías. Al faltar pues un familiar, se siente, ¿verdad? Es una situación bien complicada para cualquier ser humano. Pero desde el punto de vista bíblico, pues está escrito, ¿verdad? Que el hombre viva una vez y posteriormente el juicio. Y pues si lo vemos biológicamente es una etapa, ¿verdad? Más de la vida. Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Por eso dicen que los abogados no tenemos corazón, ¿verdad? Porque vemos las cosas bien frías. Pero la verdad es que son situaciones que van a pasar. Tarde o temprano van a pasar, y todos aquellos bienes materiales, ¿verdad? No nos vamos a enfocar a la parte espiritual de la muerte, ¿verdad? Porque no vamos a tener un montón de arrepentidos esta mañana, sino que les vamos a apartarnos directamente a la parte legal, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando una persona fallece con todos sus bienes, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, si yo no tengo nada que heredar. Pero el patrimonio, de conformidad a la ley, incluso se podrá ver risible, pero el vestuario que cargamos es parte de nuestro patrimonio. Todas aquellas cosas personales que tenemos es nuestro patrimonio. Lógico, no vamos a aceptar herencia. Bueno, Elisa María quizás iba a querer aceptar herencia por toda la colección de carros que tengo. Ahí hay pista, dice la Elisa María, que ahí va a hacer inventario, a ver cuánto saca solo de todos los carros para los radioescuchas, ¿verdad? Yo me dedico un poco al coleccionismo de carros a escala. Entonces mi hija feliz, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando pues nuestra función en esta vida ha terminado, y pues que todas esas situaciones de los bienes materiales, cómo legalmente debemos de proceder para poder ser acreedores, ¿verdad? de esos bienes? Y al final hay personas que dicen, no, hay que se deje perder eso, pero yo soy del pensar que es el esfuerzo de los padres en primer plano, ¿verdad? Cuando heredamos de los padres, el esfuerzo de los padres,
y no vamos a dejar incluso las pensiones que quedan. O sea, hay gente que dice, ay, no hay que le quede al Seguro Social, hay que le quede a la AFP, pero al final es un esfuerzo que hicieron los padres para poder, en el transcurso de la vida, ¿verdad? Y que nosotros lo podamos disfrutar. Entonces lo considero justo el poder hacerlo valer a nuestro patrimonio. Sí, porque muchas veces, como vos decís, a veces solo son pensiones o algún se podría decir poco, que la gente lo podría decir ver poco y es el esfuerzo, pero muchas veces no es poco, a veces una casa, carros, bicicletas. Sí, créanme, las bicicletas son caras. Más cara que la moto, moto, y entonces hay una cantidad de bienes que vale la pena, tal vez no reclamar, ¿verdad? Sí. Sino que al final y al cabo heredar. Esa es la palabra que vamos a estar bien puntual en esta mañana. Recalcando, correcto. Pero quiero que hagamos un paréntesis. Fíjense que en el lugar donde yo laboro, atiendo a muchas personas que los familiares han fallecido en casa. No sé si ustedes conocen algún caso en particular, ¿verdad? Que hay dos tipos de clasificación de los fallecimientos, y es el fallecimiento hospitalario, como muy bien la lógica lo dice, son todas aquellas personas que fallecen dentro de un hospital, de un centro de atención hospitalaria, ya sea público o privado. Y están las defunciones extrahospitalarias, que son las que, en el caso de cuando fallecen en casa. Y allí a veces se nos está dando un poquito más el problema, porque la gente le habla a la policía y la policía los manda a los hospitales para que les den un resumen clínico si han pasado consulta allí recientemente y la razón de por qué falleció. Y eso se nos está dando bien común dentro del sistema de salud, cuando no es lo pertinente, sino que, fíjate, hermanos que me acompañan acá, que cuando alguien fallece en casa, lo que procede es, lógico, ¿verdad?, guardar el luto correspondiente, pero igual la norma sanitaria no permite el poder tener un cuerpo aún más sin preparación después de 24 horas. Ya con preparación nos permiten hasta 72 horas, así dice el Código de Salud. Pero en relación al fallecimiento en casa, lo que debemos de hacer es, lo primero, acercarnos a la funeraria. E incluso las funerarias hoy están pidiendo un resumen clínico de las atenciones de hospital. Un día de esta semana tuve un caso donde me dicen, mire, fíjese que la funeraria me está pidiendo a mí un resumen clínico. Ah, sencillo, le cambia de funeraria. Pues sí, porque piden requisitos que para nada que ver, ¿verdad?, con la parte legal. Más que al final y al cabo es una etapa que andar dando vueltas es doloroso. Sí, pues, correcto. Tedioso. Correcto. Yo he atendido gente en mi oficina que en la madrugada ha fallecido su familiar y la funeraria o la policía lo manda al hospital y sollozo, pues, o sea, con dolor y tener que hacer un trámite innecesario, ¿verdad? Entonces, lo primero que debe hacer cuando fallece un familiar es ir al cementerio por el permiso de enterramiento. Eso es lo primerito que hay que hacer. Del cementerio les van a mandar hacia la alcaldía para pagar los impuestos correspondientes y le van a dar ya el horario para enterrarlo. Y usted decide si será el siguiente día o dentro de las 72 horas, ¿verdad?, como máximo, o si una funeraria le va a ofrecer el servicio de el poder preparárselo, ¿verdad?, como se dice habitualmente. O sea que cuando la gente fallece en la casa no necesita, digamos, como un documento. Ajá, de que está fallecida. No, ese se emite solamente en las muertes hospitalarias, que las instituciones de salud emiten el certificado de defunción. Entonces, y ni siquiera ven el cuerpo o algo por el estilo. No. ¿Cuál es el procedimiento? Y a eso vamos.
el familiar, bueno, vos conoces, y yo la recomendación que le hago a las personas, usted entierra a su familiar, sufra su duelo, y usted tiene un plazo para poder asentar la defunción. ¿Cuánto tiempo es? Creo que son 15 días. 15 días calendario, esos sí son corridos. Son 15 días calendarios para poder asentar la defunción. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien fallece en casa? Usted va a ir a la alcaldía del domicilio, si vivía en el refugio, por ejemplo, la alcaldía del refugio. Si vivía acá en Chalchuapa, la alcaldía de Chalchuapa. El último domicilio del causante, le llamamos legalmente. Y va a presentar el DUI del fallecido, del causante. Ese es el término legal, causante. Cuando una persona fallece, deja de ser persona y se vuelve causante. Y se presenta el DUI del fallecido. Presento mi DUI como parte de demostrar ese vínculo, y presento a 2 testigos. 2 testigos que tengan DUI, que sepan leer y escribir, y le vamos a decir al registrador: fíjese que lamentablemente mi familiar falleció en casa y acá traigo a los testigos. Entonces el registrador le va a interrogar y le va a decir: mire, ¿y él estaba enfermo o ella estaba enferma? Sí, fíjese que tenía esa situación, pero cuando falleció con asistencia médica o sin asistencia médica. No, falleció en casa a las 2 de la mañana, solita, expiró, tranquila. Ah, bueno. Entonces el registrador está en la obligación legal de levantar y asentar la partida de defunción, y va a dar todos los datos de conformidad a lo que le narren, a lo que los testigos digan, que falleció a las 2 de la mañana de tal fecha por posible enfermedad de esa situación, sin asistencia médica, y se sienta la partida de defunción. No tienen. ¿Cuándo interviene, por ejemplo, medicina legal? Cuando son accidentes de tránsito, dice el Código Procesal Penal, cuando es una muerte violenta, cuando lastimosamente ha fallecido por arma de fuego, herida por cortopunzante, accidentes, cualquier situación que sea anormal, digamos, sí, sabía la palabra, va a intervenir medicina legal, ¿verdad? Y hay que ir a recoger el cuerpo de medicina legal. Pero si fue por una muerte natural, por una enfermedad en casa, no debe ni que ir al hospital, no tiene que hablar a la policía, sufra su duelo, va al cementerio y tiene 15 días calendario para poder asentar la defunción. Así es el trámite. Qué interesante, porque, bueno, y a la vez me parece un poco inseguro, porque se da bastante, no sé si se han escuchado casos de que no era él el muerto, cuestiones por el estilo. No, yo creo que no ha habido, al menos yo en 15 años que tengo de trabajar en instituciones públicas, Por no. los fraudes, digo yo. Yo mismo como notario puedo levantar mi propio testamento. Pero sí. Voy donde un notario y le digo: mire, yo necesito hacer, ya casi me voy, ya presiento que me lleva la pelota. necesito que todo esté en orden. Así es. Entonces necesito realizar un testamento. Entonces ya el abogado, pues ahí le dice todos los requisitos, que hay requisitos, hay testamento abierto, hay testamento cerrado. Uh-huh. Entonces le dice los requisitos y se hace. ¿Y qué es lo que se deja plasmado? Que es mi voluntad. Que es la última voluntad. Correcto. Que al fin y al cabo, como yo dejo el testamento, yo le digo a quién le dejo mis bienes. Uh-huh. Y ahí puede ser quien sea. Puede ser familia, puede ser amigos, que vecino, lo que sea. Uh-huh. O sea, si mi cónyuge ha sido mal y no se merece nada, entonces le dejo al vecino uh-huh. o a la vecina o a los hijos. Sí. Y ahí también debemos de tener claro que podemos nosotros, como es nuestra última voluntad, poder decir las proporciones en que nosotros le podemos dejar nuestros bienes, ¿verdad? Uh-huh. O sea, tengo
2 casas y un carro, yo le digo, bueno, a un hijo le voy a dejar las 2 casas y al otro le voy a dejar solamente el carro. Y ahí al final de cabo, cuando ya yo fallezco, ya no hay pelea, ¿va? Porque Sí. se tiene que respetar la última voluntad. Así es. Y hacías mención de algo bien interesante, que el testamento puede ser un testamento abierto o un testamento cerrado, ¿verdad? El testamento abierto es el que se levanta la escritura pública de testamento, se lee ante los testigos que la ley establece y se le otorga un testimonio al que ha otorgado el testamento y se manda uno para la Corte Suprema de Justicia. Con ese testimonio él puede venir y decirle a los hijos, vaya señores, aquí está ya establecido cómo se van a repartir mis bienes cuando yo falte. O lo puede reservar entre sus documentos y cuando él falte, y alguien va a decir, ¿y si lo escondió debajo de la cama y se le comieron los ratones? Cuando uno fallece y comienzan las diligencias de aceptación de herencia, por eso es que se manda a uno a la corte. Porque el primer paso para aceptar herencia es que ya sea el notario o el juez va a mandar a preguntar a la corte si hay un testamento. Y ahí va a aparecer si el notario manda el testimonio. Si no, me lo van a suspender al pobrecito. Hoy están suspendiendo por esa situación. Entonces, siempre va a salir a la luz el testamento. Lo haya guardado, lo haya exhibido o no, siempre la corte va a tener una copia, por decir así, de ese testamento. Una pregunta. Mande, excelente. Sí. Yo escuché por ahí. Ajá, un amigo. Ajá. Sí, a un amigo de un amigo. Ajá, dice, es, digamos, de un padre. Ajá. ¿Es obligación que herede a los hijos? No. No. Media vez sea en testamento, ¿verdad? Porque ya vamos a ver cuando no hay testamento. Cuando yo soy descuidado y no hago testamento. Porque hacer testamento siento yo que es una responsabilidad. Ordenarnos. Sí. Entonces, cuando hago mi testamento, como ya hemos mencionado, podemos dejárselo a quien sea. ¿Y si no hizo testamento y de un solo se fue? Ya vamos a llegar ahí. Ahí okay. vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Pero la otra manera de testar es así como la que crea así zozobra, que es el testamento cerrado. Tipo la novela. Tipo de novela. Bueno, yo no veo novela, pero me han contado. Bien. Un hermano me contó que llegan a la oficina del notario, ¿verdad? Y sacan un sobre Manila que está sellado. En Marimar, algo así. Mariana del Barrio. Que está sellado por el notario, ¿verdad? Y nadie lo ha abierto. Y de hecho, ni tan siquiera el notario conoce el contenido de ese sobre. Porque llegan a las oficinas, vaya, licenciado, yo voy a testar. Aquí tengo ya mi testamento, ¿verdad? Ya lo escribí. Y lo que quiero es que hasta que yo fallezca conozcan mi última voluntad. Entonces el notario estaba en la obligación de embalarlo, ¿verdad? Meterlo en un sobre Manila, sellarlo completamente. Sellarlo me refiero a echarle el lengüetazo, ¿verdad? Echarle peguita y en el centro se pone el sello del notario, para evidenciar que ese sobre Manila no se ha aperturado, sino hasta esa reunión. O sea que el testamento cerrado yo lo tengo que redactar con mis propias manos. Sí, ese lo redactas vos. Oh. Ajá, y venís ante el notario. Y el notario... Fe? ¿Y legalizás doy fe de que dentro del sobre está tu última voluntad. Porque los notarios nos encargamos en ese caso de hacer el acta en el sobre, y esa acta luego se transcribe a una escritura pública y se presenta a la Corte Suprema de Justicia siempre. Entonces, pero nadie hasta ese momento, ni el notario sabe qué es lo que dice. Ya hemos hecho y así bien, esperando a ver los resultados, a ver si logro leer el testamento para Viva Radio. Para la compra de la frecuencia vamos a tener ahí el testamento cerrado, ¿verdad? Entonces, digo yo, lo hacemos de una forma jocosa, ¿verdad? Lógico, en ese momento ha de ser bien difícil también, ¿va? Sí.
Ha de ser bien Porque difícil. uno siempre prefiere al familiar que a los bienes, va. Sí. La mayoría de veces. Porque pues, sí, va. Sí. Te dan caso también. Y lo otro es de que acá en radio, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Los padres siempre tienen un preferido, siempre. Y por lo general es el más pequeño, O el primero. el Benjamín, va. Siempre es el Benjamín. Entonces, Decirlo sin llorar, va. entonces está esa zozobra, ¿verdad? ¿Qué dice ese testamento? Y eso se va a salir a la luz hasta que se lea el testamento, ¿verdad? Todos mis bienes son para mi último hijo, va a decir. Entonces, allí la diferencia entre el testamento abierto y el testamento cerrado. Cabe aclarar que aunque haya testamento, siempre hay que seguir diligencias de aceptación de herencia. No es una situación automática, que yo tengo el testamento y la finca pasó automáticamente a mí, la voy a presentar al CNR para que me inscriban a mi favor. No, siempre debe de haber una aceptación de herencia. Se llaman diligencias de aceptación de herencia y estas pueden ser ante notario o pueden ser ante el juez de lo civil del último domicilio del causante. Entonces, ya sea que haya testamento o no, siempre debemos de seguir las diligencias de aceptación de herencia. Y vamos ahora con la pregunta que nos hacía nuestro hermano Lisa. ¿Qué pasa si no hay testamento? Yo morí y no arreglé nada. Gracias a Dios yo pleitos no voy a dejar, porque no tengo nada. Así dice la gente, ¿verdad? Pero fallecemos y no dejamos arreglado, como dicen las personas habitualmente, ¿verdad? No dejamos un testamento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, ¿quiénes son los llamados a heredar? O sea, ya el Código Civil ya establece un orden de quiénes son los que están llamados a heredar. ¿Quiénes serían, licenciado Hernández? Según el artículo, creo que por ahí fue el 988 está, Por ahí. 988, que dice que cuando no, los llamados a aceptar herencias son los hijos, el cónyuge y los padres en primer lugar. Así es. En primera línea le llaman. Ya después están los chutes, digamos. Ya después entran abuelos, hermanos, sobrinos. Y si es tipo Scrooge, que no tenía nada, pues ya entra la Universidad Nacional, Así los es. hospitales. Pero se ve poco. Yo en realidad. jamás he visto Bien. que sería. Allá en Suchitoto Ajá. hay una, no sé quién era el vato que nadie lo quería, porque definitivamente imagínate tener tanto dinero y no casarse con él, porque De verdad. de verdad, porque entonces incluso ahí hay un museo que se llama, no sé cómo, pero tiene el nombre del tipo, Ajá. que muchas propiedades pasaron Al Estado. al Estado porque no tenía nadie. Y igual ellos te cuentan, cuando vas Ajá. a Suchitoto, entras al museo y ya ellos te explican de que era un señor que hacía mucha caridad, que nadie lo quería, no sabemos por qué. Así te no, dicen. no, pero obviamente. Esa es Ajá. la presunción tuya. Entonces, que todas las propiedades se fueron al Estado. Bueno. Maulizán que nos invita a Suchitoto, porque yo como nunca he ido, no conocía el caso en particular, ¿verdad? Pero sí, ya la ley establece que cuando fallece una persona, los primeros llamados a heredar son los hijos. Son los hijos. Posterior, el cónyuge sobreviviente. Ahora bien, aquí surge una pregunta. Y esto sí es bien común. Yo le aguanté a ese hombre 30 años, dicen las mujeres, pero no éramos casados. ¿Qué pasa ahí, licenciado Hernández? Vaya, ahí nosotros se debe de pedir una declaración, ¿cómo se llama? De unión no matrimonial. no matrimonial. Y a veces eso se confunde porque cuando uno va al seguro y cuando no está casado, los pecadores van al seguro y piden que como para comprobar que se pide esa unión no matrimonial, pero Sí. en realidad esa declaración de unión no matrimonial solamente se hace cuando o bien ya ha fallecido la persona o lo hace
en otras diligencias Sí. cuando ya están separados, ¿verdad? Para hacer valer derechos. Ajá. Ajá. Pero igual, o sea, se debe de pedir la unión no matrimonial para poder entrar dentro de Tener el derecho Sí, es que sucesorio. nosotros veamos esto nosotros veámoslo como que los bienes es un pastel. Y dentro del pastel, pues, partes iguales para todos lo que le corresponde en primera línea, ¿verdad? Así es. Así. Y para todos aquellos que quieran estudiar derecho, ¿verdad? Porque dicen que no vemos matemáticas, les cuento que hay una materia que se llama sucesiones donde se ven quebrados. Y es esto, porque un tercio, un octavo, dependiendo de cuántos entren a la herencia, ahí hay fórmulas matemáticas para Sí. poder determinar cuánto le corresponde a cada quien. Y esto es lo fácil, va. Eso es lo fácil. Hay universidades le ponen casos de que cuando uno muere y después el cónyuge muere 3 minutos después y que no es... Nah, hombre, sí. Así que no les den mentiras, mis chicos. Sí se ven matemáticas en derecho. No se ve igual que en otras carreras, pero toca desempolvar ahí el cerebro para poder ver todos estos casos. Pero como siempre el tiempo se nos va volando. Nos vamos a ir a la pausa correspondiente de este momento. Si alguien tiene alguna duda, puede escribirnos, ¿verdad? Al WhatsApp 7554-2877 de Viva Radio, o en el live también nos pueden escribir para cualquier consulta en relación a las herencias. Volvemos en minutitos. Busca soluciones eficientes para tus proyectos de construcción o ingeniería. En negocios diversos de ingeniería te ofrecemos servicios de calidad, con tecnología de punta y un equipo altamente capacitado. Confía en la experiencia y compromiso de una empresa que construye con excelencia. Contáctanos hoy y lleva tus proyectos al siguiente nivel. Llámanos al 6458-4917 y síguenos en redes sociales como Neding SADCB. Neding SADCB, tu aliado en desarrollo. Por sí sola. Mercanet, soluciones en publicidad. Todo lo que te imaginas puede llegar a la palma de tus manos. Banners, stickers, flyers y mucho más. Contactanos al 2452-7329. Mercanet, soluciones en publicidad. ¡Ey, celebremos juntos, pues! En Alquileres y Eventos Suriel lo tenemos todo. Absolutamente todo lo que necesitas. Mesas, sillas, manteles, servicio de alimentación y organización de celebraciones. Estamos ubicados frente al Mercado Provisional en Chalchuapa. Síguenos en redes sociales. Alquileres y Eventos Suriel. ¡Celebremos juntos! Porque mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ella. Acompáñanos en Iglesia Cristiana Josué El Refugio. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. Síguenos en redes sociales como Iglesia Cristiana Josué El Refugio. Somos una iglesia joven con una visión grandiosa. La adoración es una llave que puede tocar el corazón de Dios. Y por eso te invitamos a que adoremos juntos. Visítanos en el Centro Cristiano de Adoración Dios de Pactos, los jueves a las 6:30 de la tarde y domingos a las 9 de la mañana. Creemos que su presencia está aquí. No hay nada igual que el sabor de la cocina de la abuela. Exquisitos típicos de nuestro pueblo. Yuca con chicharrón, chilate y dulces, sopa de gallina y mucho más.
Típicos del Pueblo. Nos encontramos sobre calle Tazumal número 23 aquí en Chalchuapa. Síguenos en redes sociales. Típicos del Pueblo. Un pedacito de El Salvador. Bueno, continuamos acá en Viva Radio con ese tema muy interesante que es la aceptación de herencia. Y fíjense que efectivamente en el receso, en la pausa publicitaria, nos hacían una pregunta. Una persona convive 20, 30 años con el que falleció, ¿verdad? Pero esta persona está casada. O sea, como dicen en el pueblo, ¿verdad? Tuvo un segundo hogar, ¿verdad? Se casó con la esposa, valga la redundancia. Se dejaron, pero jamás se divorciaron. Jamás. Él tuvo otro hogar, tuvo 20 cipotes más. Entonces, ¿qué pasa allí, verdad? ¿Quién tiene derecho? Si la que lo aguantó 30 años o la que con la que se casó y que solo estuvo un año. No sé. ¿Qué opinas? Pues ahí yo como consejo a las señoras pues que exijan que se divorcien, va. Sí. Porque si no tienen derecho. O sea, la ley es bien clara y dice que el cónyuge, o sea, la esposa tiene derechos sobre cualquier otra persona. Así es. Caso contrario, los hijos, ¿verdad? Uh-huh. Porque los hijos, si en el primer matrimonio, bueno, en el único matrimonio, uh-huh, no tuvieron hijos, y con la otra señora, sí, y tuvo 3 hijos, pues la herencia se va a dividir entre los hijos de la señora y la esposa. Así es. Entonces, exijan que exíjanle. Divorcien y que se vuelvan a casar, ¿va? Sí, que no estén en pecado, dígale. Sí, correcto, muy atinada respuesta. Allí ni tan siquiera se puede solicitar la unión no matrimonial, porque uno de los requisitos para declarar la unión no matrimonial es que no esté casado. Entonces ahí definitivamente perdió todo, lo aguantó por gusto, hermana. Hermana. Lo aguantó por gusto, así que hay que ir ordenando, y eso es parte, ¿verdad? De ordenar nuestra vida en la parte legal, ¿verdad? Si yo ya no estoy con una persona, hay que divorciarse de esa persona o unión libre, que no es lo correcto tampoco, o volverse a casar, ¿verdad? Unas segundas nupcias, pero son las situaciones que debemos de ir ordenando, ¿verdad? En la vida. Y también por aquí, ¿verdad? Nos hacían una pregunta que un primo del primo del primo, ¿va? Y aquellos hijos que de repente falleció alguien, ¿verdad? Y salió, y llegó llorando también, ¿va? A la vela. O llegó la otra señora y demuestra, ¿verdad? Que era hijo del causante, del fallecido. ¿Tendrá lugar en la herencia? Voy a decir Cantinflas. Caso Cantinflas. Sí, bueno, en realidad, como los hijos que, por darte un ejemplo, o sea, reconocido, vos solo tenés una, de que todos sabemos de que tenés una hija, pero ¿qué pasa que a tus 16 años tú lo quieras? Mi vida loca. Entonces, pero él también tiene derecho, porque, o sea, la ley también, vámonos a la ley dice los hijos, no te especifica si dentro del matrimonio, dentro que lo hiciste por allá. Incluso, estábamos hablando en el receso que incluso se puede, aquellas que no fueron reconocidos, ¿verdad? Así es. Que no fueron reconocidos por algún motivo en su tiempo, no reconoció el señor al hijo, falleció. La señora se da cuenta, la mamá del niño, o en este adulto, se da cuenta que fallece, que tiene unas cuantas propiedades, finquitas, carros, cuenta bancaria, y pues también tiene derecho. Así es. Tiene que hacer un procedimiento, obviamente, ¿verdad? Un proceso donde
el reconocimiento póstumo, creo que se llama Así es. eso, que se reconoce después de haber fallecido. Correcto. Y entra dentro del pastel que les mencionaba, su porción va para él también. Así es. Y podrán preguntar, ¿y cómo es que lo va a reconocer si ya se murió? Eso es bien fácil, ADN. ¿Y de dónde van a sacar el ADN? Del otro hermano. Eso es lo más fácil del mundo. Y van a decir, el otro hermano no se va a prestar porque como le van a quitar una tajadita del pastel, ¿no? Como que eso me es vía pregunta. judicial, correcto. Ahí el juez va a ordenar el ADN. Y ahí no hay opción de que no quiero que me saquen sangre para poder. Y a mí ni pelos podrían para sacar ADN. Pero sí, entonces, volviendo a quiénes son los que tienen el derecho de heredar, serían los hijos y el cónyuge sobreviviente, ¿verdad? O compañero de vida, sí Con la declaración fue declarado. ¿Y quién declara esta, valga la redundancia, declaración? Eso lo puede hacer el juez. El juez de familia, correcto. Es el único que está facultado para poder declarar la unión no matrimonial. Y Entonces, los padres de familia, si aún viven. ¿cómo? No, que dentro del pastel. Perdón, me perdí en la Ya idea. la edad. Correcto, sí, ya es la edad. Correcto, entonces, ¿quién más tiene derecho a suceder o a heredar? Los padres. Los padres. Fallezco yo, tiene derecho mi hija, mi esposa, mi mamá, en mi caso. Entonces, la ley dice ascendientes. Entonces, en primera línea, los padres. Si faltasen los padres, los abuelos, que es menos probable. Fíjense que yo he seguido diligencias de aceptación de herencia donde los papás ya los tuvieron como en el caso de Abraham, ya de 120 años, y Sara de 90, ¿verdad? Entonces, ya cuando el hijo faltó, ya los padres, yo no sé ni dónde nació. Yo creo que allá por ¿cómo se llama? Tangamandapio nació, pero licenciado, yo no tengo cómo conseguir la partida de nacimiento ni la partida de función de mi mamá, mucho menos de mis abuelos. Entonces, se hace un cálculo más o menos de cuántos años tuviesen y se le expresa al juez, ¿verdad? Que a este año 2025 el padre de la causante o el causante tuviese 100 años, por lo que se presume, de hecho, que ya falleció. Y hay gente que dice, no pega, ¿cómo no? Yo los he presentado a ser juzgado y ahí van las declaraciones de Mira, esa es otra pregunta. ¿Vas a terminar? No, dale. Porque también nos podemos preguntar cuándo se hace vía judicial y cuándo se hace vía notarial. Ajá. ¿Cuándo vamos a aceptar la herencia vía judicial y cuándo se hace vía notarial? Quizás la respuesta más expedita sería en relación a qué tan pronto yo quiero que me declaren heredero y cuáles son las posibilidades económicas. Porque el trámite es exactamente el mismo. O cuando tal vez se podría, o no sé, cuando existe la discordia, o cuando hay pleito. Cuando hay discordia solamente puede ser vía judicial. Por vía judicial. Correcto, Ajá. porque no sé que sale de repente un hijo más, ¿verdad? Entonces el notario deja de conocer la diligencia y le hace del conocimiento al juez de lo civil de que corresponda que se estaban siguiendo esas diligencias, pero que apareció un hijo más. Entonces, como no hay acuerdo, que sigue conociendo el juez de lo civil de la localidad. Ahí sí deja de conocer el notario y puede ser solamente vía judicial. Pero hoy por hoy, créanme que la mayoría de notarios creo que decidimos hacerlo vía judicial porque hay demasiadas situaciones donde un mínimo error que no causa ninguna consecuencia jurídica en relación a la herencia, pero que sí la corte pues está bastante exigente, entonces preferimos hacerlo vía judicial. Ahora bien, como les decía,
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El tiempo, el plazo. Vía notarial, poniéndole amor, se lo pueden sacar en unos 3-4 meses. Vía judicial, sin ningún problema, ¿verdad? Si no le sale ningún otro hijo por ahí, regado ni nada, cuestión de 8 meses, 1 año, puede haber una declaratoria de heredero. Entonces, la diferencia entre vía notarial y vía judicial en una herencia normal, si lo queremos llamar así, será el tiempo en resolver. Y la capacidad económica. Correcto, porque lógico, el notario le va a cobrar un poquito más. Te doy una moto de lo que la herencia. No, fíjense, y hay gente que lo hace de esa manera, ¿verdad? Y hay notarios que también lo aceptan y pues correcto, que le dice, mire, trabájeme esta herencia y ¿cómo se llama? Y cuando ya me declaren heredero, de ahí se cobra, ¿verdad? Y todo el trámite va por cuenta del notario, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Eso es de cada quien. Yo sí, el 50% adelante. Sí, por muchas experiencias vividas. La verdad es que sí, que a veces uno, y creo que en todas las áreas, ¿verdad? A veces uno trabaja y después le dicen, no, fíjese que ya no voy a querer. Entonces, ante esas situaciones, ¿verdad? Particularmente siempre trabajo con el 50% de adelanto, ¿verdad? Y como no es acá hacernos propaganda, ¿verdad? Pero sí, eso es una situación bien particular del notario, ¿verdad? Entonces, volvemos ahí, bueno, y digamos, Elmer, en segunda línea entran los hermanos, los tíos y los primos, porque la ley habla hasta el 4º grado de consanguinidad. Ese es el famoso 4º grado de consanguinidad, llega hasta los primos. Pero, por ejemplo, falleció A y tenía a B y a C como hermanos. Y ya me siento catedrático yo. Pero cuando fallece A, también ya falleció B. Y B tenía 2 hijos. Entonces, hay una figura que se llama derecho de representación, donde yo puedo representar a mis padres en la herencia que les correspondía. Sí. Entonces, eso casi nadie lo sabe. Se ve más que todo, porque se ve más que todo cuando ha fallecido el padre y fallece la abuela también. Sí, ahí correcto. Se ve más que todo, porque por lo general uno siempre tiene descendencia, ¿va? Así. Entonces, si yo me doy cuenta que mi abuelo falleció y ya había fallecido mi padre, entonces yo puedo en esa figura de representación, valga la redundancia, representar a mi padre para ser pero ahí no soy heredero yo, sino que es mi padre el heredero y yo me soy beneficiario. Yo ocupo la posición de mi padre en la herencia que le correspondía de mi abuelo. Sí. Esa es la figura de representación. Y solamente debo demostrar esa línea sucesoral, ¿verdad? A través de las partidas de nacimiento, que yo era hijo de fulano y que fulano era hijo de sutano. Y allí entro en la herencia. Ahora bien, hay un montón de gente que dice, pero ¿y cómo nos vamos a dar cuenta cuando están aceptando herencia? Bueno, esa primera línea que habla la ley, frecuentemente pues todos están de acuerdo y conocen, ¿verdad? Pero hay un montón de gente que dice, yo tenía igual derecho y me dejaron afuera. Allí, hermano, ¿ya perdió todo o se puede hacer algo? Pues yo tengo entendido que se puede hacer algo, porque cuando dentro de la diligencia de aceptación de herencia, el juez manda a publicar los famosos edictos, ¿verdad? Así es. Yo por ejemplo leo los diarios para ver si no aparezco para ver ahí. si cabal, se busca para heredar al licenciado Elmer Hernández. Entonces ahí es cuando, pero igual, o sea, ¿quién lee los edictos, va? Sí, la verdad que sí. Entonces es bien difícil darme cuenta, por darte un ejemplo, que yo soy niño abandonado, ¿va? Pero mi papá fallece. ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi padre ha fallecido? Sí.
Pues la herencia era considerable, ¿verdad? Y los hermanos son los que disfrutan todo, ¿verdad? Y yo tengo igual o mejor derecho. Dice la ley que debo demostrar igual o mejor derecho. Entonces, yo Hasta vengo... más tengo yo. yo tengo el derecho de demandar a la sucesión. No voy a demandar a mis hermanos, por ejemplo, que me dejaron afuera de la herencia con su patrimonio personal, Sí. sino que los voy a demandar en calidad de herederos y me deben de responder con la parte que me corresponde de la herencia. Pero ¿y si ya la vendieron? Entonces es como que se puede cambiar un testamento. No, el Un testamento. testamento no se puede No, cambiar. no. Testamento, incluso hay y se ven como cosas bien risibles en aquellos mundos de poder, ¿verdad? Donde incluso en un testamento se han nombrado como herederos universales mascotas. O sea, ridículamente. No sé si usted lo había escuchado, hermano. El hermano Lisandro afirma que sí. O sea, ridículamente, mascotas son millonarias. Entonces, qué lógico, en este país le dejo todo a Rocco. No se da, ¿verdad? Pero la última voluntad del causante es eso se respeta y tal y como así lo dice. Yo por eso voy a dejar testamento, porque yo siempre le he Me dicho deja un pedacito. a mi esposa que yo La quiero moto. que en mi vela den pan del bambán, porque me gusta la torta del bambán. Entonces ahí vamos a dejar, si no dan pan del bambán, no hay nada. Hermano Lisandro quería comentarnos algo. Sí, eso como dice que es bien risible, que dejan el dinero a la herencia a mascotas y no a los hijos. Sí. Y en ese caso un hijo no puede demandar. No. Ay, Yo la escuché un última. caso por aquí, un primo, que eran como 5 hijos y había un hijo que era un sexto hijo fuera del matrimonio y que la persona se lo dejó todo a ella. Y vinieron después los demás hijos del matrimonio demandándola. El abogado le dijo que sí, que lo podía cambiar, pero al final no sé cómo quedaría. No, lo haber cambiado. Pero es No, que la tal ley vez no es que se cambie, pero sí tiene... alegar. No sé cómo explicarte. Estos del licenciado no me explican bien a mí, entonces no... No, pero... te voy a poner un ejemplo. Mi mamá tiene muchas propiedades. Fallece con testamento. En el testamento te deja a vos como único heredero universal. Jamás va a pasar. Ajá. Para alegrarte. Hipotético. Ajá. Pero yo tengo el derecho no de reclamarte De heredar. la herencia, Ajá. porque es la última voluntad de mi mamá, pero sí de pedirte alimentos. Sí, Ajá. sí, eso sí. Pero debes de cumplir requisitos también. obviamente, Ajá, ¿verdad? sí. Sí, o sea, no es una situación automática, pero podríamos ver alguna figura. Porque también la ley habla de los que son indignos de suceder, o sea, indignos de heredar. Y las indignidades ya son taxativas en la ley. Por ejemplo, aquel que fue condenado de la misma muerte del padre, ¿verdad? Ese no puede heredar. O que se vea involucrado. Esos casos que se ven en las noticias y que son reales, de que... No en las noticias, yo veo noticias. Donde, por ejemplo, por cobras de seguros, y eso se da. Y se da en El Salvador también. Que por cobras de seguros, a través de terceros, le dan fallecimiento a la persona. Entonces en la investigación sale de que yo mandé a matar a mi papá por cobrar el seguro, ¿verdad? Entonces yo soy indigno de heredar, y una vez a mí me comprueben que yo fui parte de esa situación, entonces yo, aunque el testamento esté allí, entonces como soy indigno, se va a aperturar la herencia.
Ese tal vez podría ser un caso, porque como hay una indignidad y solo yo era el único heredero, ¿verdad? Pero hay 20 hermanos más, entonces ahí se podría abrir la herencia. Sí, pues se podría. Y como en derecho hay tantas figuras y las que no hay, nos las inventamos y una vez el juez nos las acepte, ahí va, ¿verdad? Sí, porque aquí no hemos hablado, por darte un ejemplo, de legado, ¿verdad? Correcto. Que es una forma de dar un bien específico a una persona específica dentro del testamento. Así es. Porque, por darte un ejemplo, yo le heredo todos mis bienes a mis hijos de manera universal y proporcional de la misma manera, pero le dejo una casa a fulano de tal. Y eso ya Es un legado, correcto. Ajá, sí. Entonces hay diferentes figuras, ¿verdad? Pero quizás para ir como aterrizando, existe también la figura del repudio, que significa que fallece el padre, tiene 5 hijos y uno conscientemente, ¿verdad? Pues el único hijo que fue con mi papá fue el de en medio, ¿verdad? Ni el más grande ni el más chiquito, los más queridos no, el de en medio. Y entonces yo vengo y en esa orden de ideas y consecutivamente digo, no, que heredé él, ¿verdad? Entonces yo voy a repudiar, yo tengo el derecho de renunciar a la herencia que a mí me correspondía. Entonces cuando yo voy a seguir las diligencias de aceptación de herencia, dentro de la solicitud, porque es una petición que se hace al juez, no es una demanda, vengo y le digo, en vida procreó 5 hijos, pero de los 5 hijos, 4 han repudiado. Y ese repudio es por escrito, es en acta notarial, donde yo digo, René Edgardo Pleitez Martínez, repudio o renuncio a la herencia que me correspondía de mi padre. Entonces, cuando hacemos la solicitud al juez, vengo y le digo, en vida tuvo 5 hijos, pero mis 4 hermanos repudiaron, renunciaron. Y vengo yo a aceptar herencia, que es muy diferente a la figura que ocupan a veces malintencionada, donde son 5 hijos y le dice el abogado, ¿acepte usted herencia? Ahí después arregla con sus hermanos. No es lo correcto, sino que o entran todos a la herencia o repudian. Pero se dan muchos casos donde le dice, sigue usted la herencia y ahí, sí, y si en el camino se dan cuenta, hay que se sumen a la herencia, porque se puede. En el camino usted demuestra, como les decía, igual o mejor derecho. Entonces yo vengo y me muestro parte, no quería usar el término, me sumo a la herencia, ¿verdad? A las diligencias que se están siguiendo para que al final me declaren heredero a mí también. O ya declararon heredero a X y yo vengo y le solicito al juez que también me declare a mí, ¿verdad? La demanda, ahí es una demanda que se hace a la sucesión. Díganos, hermano. ¿Y qué pasaría cuando aparece un hijo con un testamento y dice, mi papá me heredó todo? Pero aparece después una hermana y dice, pues yo también tengo un testamento y me dejaron todo. Sí, esa pregunta eso se nos fue de largo. Gracias, hermano. Como en realidad, por cada testamento que hace el notario, se envía va a cobrar. Va para la sección de notariado, ¿verdad? Entonces, se toma en cuenta el último testamento. Así es. Entonces, como es la última voluntad, entonces yo vengo y hoy, 26 de julio del 2025, me presento ante el licenciado Elmer Hernández a redactar mi testamento. Y ya quedó. Y él tiene 5 días para presentarlo a la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia para que ya quede así como finiquitado ese asunto, ¿verdad? Pero dentro de un mes, yo dije, no, no quiero que le quede no me lo merece. No se lo merece. Entonces, ya vengo, me presento ante el mismo notario, puede ser, o cualquier otro notario, y le digo, ahora bien, ahí sí hace relación en que hay un testamento anterior. Y viene y redacta nuevamente su última voluntad. Entonces vamos así como la última voluntad del causante, ¿verdad? Pueden haber 10 últimas sí, voluntades.
Correcto, él puede cambiar de parecer cuantas veces quiera, mientras que le dé vida. Y pueden haber 10 testamentos, pero ¿a qué nos vamos a ir al momento de presentarnos? Al último testamento. El último que firmó, ese es el que tiene validez. Porque incluso en la escritura pública reza que deja invalidado cualquier testamento anterior. Otra pregunta. Y yo también he escuchado que cuando, digamos, alguien dice yo voy a pelear ese testamento porque cuando lo firmó lo engañaron. Ah, esa es otra ¿Sí? buena pregunta. Lo engañaron para que heredara todo al hijo menor. Ajá, sí. ¿Y ahí qué pasaría? No hubo engaño. Sí, fíjense que, como decíamos, hay gente bastante malintencionada, ¿verdad? Donde hacen firmar a los padres, ¿verdad? Ya en los su lecho últimos de muerte, momentos, en el lecho de muerte. O, y si solo era huella, mucho más fácil, ¿va? Dormidito, pa. Entonces, allí lo que, si yo tengo indicio y me consta, ¿verdad? Porque a mí me podrían contrademandar después por eso, ¿verdad? Por venir y decir que esa firma o no es la de mi papá, o le obligaron o lo engañaron. Entonces, allí, antes de aceptar herencia, debemos de seguir un juicio previo de nulidad de instrumento. Y ahí nos pasamos llevando a los hermanos, al notario, que los suspendan, los metan presos por la falsedad material, un montón de situaciones que conlleva, ¿verdad? Entonces, antes de aceptar herencia, podría ser el caso de un juicio por nulidad de instrumento, porque yo tengo la certeza que esa no era la firma de mi mamá, por ejemplo. Y mi hermano dará fe de eso, ¿verdad? Las firmas de nosotros son como una imitación de la de mi mamá, pero jamás hemos podido igualar. O sea, la firma de mi mamá es así como bien de diputada, ¿va? Sí, bien calidad. Entonces, de ahí desde pequeños nosotros quisimos hacer una firma similar, pero la firma de mi mamá la conocemos hasta en frijoles. Entonces, hay un documento que diga, yo sé que no es la firma de mi mamá. Entonces, ante esto hay pruebas caligráficas, etcétera, que se puede demostrar que no. Imagínense, hasta la inclinación de una línea. Ya el perito, ¿verdad? El profesional en esa materia, por la inclinación de una línea puede determinar que esa firma no correspondía al causante, por ejemplo. Es bien chivo a la vez, ¿verdad? Pero eso conlleva un montón de situaciones legales, hermano. Así que, como siempre, 12:04, y ya el administrador de la radio, el licenciado acá, Lisan, nos dice, bueno, váyanse ya, porque se les acabó la hora. Un gusto, como siempre, el poder tratar temas que son de interés de todo el pueblo de Dios, porque siempre lo hemos dicho, nosotros pues estamos en este mundo, y la Biblia dice, no somos de este mundo, pero acá estamos. Entonces estamos sujetos a las normas y reglas terrenales, y por eso es que nacen este tipo de espacios, para que ante las circunstancias de la vida tengamos una respuesta como hijos de Dios de cómo salir adelante, ¿verdad? Tus conclusiones de este tema, licenciado Elmer Hernández. Bueno, la verdad que es un tema bastante amplio, la verdad, porque eso quizás son las cosas generales, ¿verdad? Porque incluso hay otras figuras que no la vimos ahora, como por ejemplo el beneficio de inventaria, que... Vaya, solamente les voy a decir que cuando vayan a recibir herencia, háganlo por beneficio de inventario, sí. Porque si tiene más deuda que viene, ahí la van a regar. Sí. Entonces, hay que su abogado le explique. Pero la verdad que es un placer estar aquí con ustedes, hablar de temas interesantes, que como bien lo decís vos, son temas que a todos nos pueden pasar, ¿verdad?
Así es. Así que, gracias hermano Lisan por su apoyo siempre. Nos vemos y escuchamos a las 7 de la noche en el en vivo Viva Night. Así que por acá vamos a estar. Tras de cámara, por aquí vamos a estar para que te vas a poner guapo. Ay, ya me acordé por qué te vas a poner guapo. Así que un gustazo el poder estar con ustedes. El próximo sábado tenemos un invitado especial. Estará un amigo abogado que se ha especializado en derecho a la salud. Así que va a estar muy interesante. Desde ya los motivo a que nos puedan acompañar el próximo sábado porque esto se va a poner bien calidad. Ahí estamos. Un gusto saludarles, que el Señor los bendiga.